Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el nuevo pacto, basado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice el profeta Isaías al pueblo de Israel: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué se profetiza? ¿Qué es lo que el profeta está anunciando? El establecimiento de un nuevo pacto. La palabra pacto significa acuerdo. La palabra pacto significa convenios. Hay un nuevo convenio, nuevos acuerdos, un nuevo pacto que Dios está anunciando que iba a hacer con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. Y dice el verso 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Invalidar significa quebrantar. El pueblo quebrantó, violentó el acuerdo que había hecho Dios con ellos. Dice que el pueblo no cumplió con sus responsabilidades y obligaciones dentro de esos acuerdos que Dios había hecho con ellos. ¿Quién falló entonces en el cumplimiento de esos acuerdos? ¿Dios? No. ¿El hombre? Sí, el hombre. El pueblo de Israel falló en el cumplimiento de esos acuerdos. Dios, a través del profeta, está diciendo: haré un nuevo pacto, porque el pacto que hice con ellos lo invalidaron ellos, fallaron, fueron infieles a ese pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Veamos la esencia del nuevo pacto que Dios está profetizando establecer. Verso 33, Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La esencia de este pacto es que sus mandamientos, es que sus acuerdos, sus promesas, no estarían escritos en tablas de piedra como lo fue el primer pacto, sino que estaría escrito en el corazón. Es un acuerdo, es un pacto de corazón, es un acuerdo, un pacto que se llevaría entre Dios y el ser humano, pero no escrito en piedras como lo fue el primer pacto, sino en la mente y en el corazón. Habla de una relación íntima, de una relación cercana entre Dios y el hombre, un compromiso interno que el hombre hace con Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es un pacto general, es un pacto que todos estarían bajo ese acuerdo si ellos así lo estimaban conveniente, ¿verdad? Así que es una decisión individual, personal, para entrar en ese pacto que Dios tiene ahora con el pueblo. Veamos entonces, hermanos, el antiguo pacto fue realizado con una nación, el pueblo de Israel. Ese pacto estaba entre dos
integrantes, la nación de Israel y Dios. El nuevo pacto, en cambio, tiene una perspectiva más amplia. El antiguo pacto solo era con un pueblo, ahora es con todas las naciones. ¿Cuándo llega a su final? Cuando Dios dice acá, en el verso 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, haré un nuevo pacto. Esto significa que Dios estará poniendo o anulando o abrogando el antiguo pacto que hizo con el pueblo de Israel, porque Él va a establecer uno nuevo. ¿Cuándo llega a su final? En Hebreos capítulo 13, versículo 20, el final del antiguo pacto o la culminación del antiguo pacto. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? ¿Con qué sangre se confirma el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo. El antiguo pacto llega a su final en el momento que Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, inicia el nuevo pacto, entra en vigor. Dice el versículo 20, por la sangre del pacto eterno. Este es el pacto que Dios ahora ha hecho, hace con todo aquel que está dispuesto a obedecer su palabra. En Hebreos capítulo 7, versículo 11 y versículo 12, dice, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Según el sacerdocio arónico, Jesús no entraba en la lista generacional de sacerdotes, porque Jesús no venía de la descendencia de Leví, de Aarón. Entonces, dice el escritor a los Hebreos en el versículo 12, cambiado el sacerdocio, hablando de Cristo, que es bajo el orden de Melquisedec, necesario es que haya también cambio de ley. Que Dios prometió hacer un cambio de pacto que establecería un nuevo pacto. El escritor a los Hebreos está diciendo que cuando hay un cambio de sacerdocio, también esto demanda o esto exige un cambio de ley. Así es, Cristo, el sumo sacerdote, no según la línea de Aarón del antiguo pacto, sino bajo la línea de Melquisedec, un sacerdote que la Biblia lo presenta y lo describe sin precedentes generacionales, del cual Jesús viene. Así que cambio de sacerdocio, cambio de ley. Es allí donde Dios está diciendo, haré un nuevo pacto, haré un nuevo convenio, una nueva alianza con el pueblo, con las naciones, ya no bajo el sacerdocio levítico, bajo el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio de Cristo Jesús, el sacerdocio del cual nosotros somos beneficiados por ser parte de este nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
¿Qué tenía la ley? La sombra. Era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dos cosas que la ley manifestaba el antiguo pacto, y por eso era necesario el cambio de ley. La ley era una sombra, nada más, de los bienes que vendrían en Cristo Jesús, de las promesas eternas que son realidad en Cristo, en el nuevo pacto. La ley solo contenía la sombra. Y número dos, lo que dice es que los sacrificios que bajo la ley se hacían no podían perfeccionar a las personas. No había justificación, perfección por los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Nunca nadie podía justificarse ni perfeccionarse por medio de los sacrificios de animales que cada año se ofrecían continuamente. En cambio, en el nuevo pacto, en el sacrificio de Cristo, sí podemos ser perfectos. Cristo nos justifica, Cristo nos santifica, nos limpia de toda maldad y pecado. En Cristo, bajo el nuevo pacto y su sangre derramada en la cruz, podemos tener perfección. En la ley solamente tenía sombras y sacrificios que no podían perfeccionar a los que se acercaban a Él. En cambio, en Cristo no tenemos sombras. En Cristo tenemos la realidad de las cosas, las promesas ciertas, verdaderas, eternas. En Cristo tenemos perfección. Toda la Escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice primera de Timoteo, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Entonces, hermanos, el antiguo pacto, por sus sacrificios, no podían limpiar, perfeccionar a las personas. Si el antiguo pacto estaba en estas circunstancias, ¿por qué querer vivir bajo el antiguo pacto? ¿Por qué muchas personas todavía quieren someterse a las leyes del antiguo pacto? Si es un pacto en el cual quedó anulado en el sacrificio de Cristo. Un pacto que contenía sombras, no la realidad de las cosas. Un pacto que no podía perfeccionar. ¿Por qué pertenecer o por qué regresar a un pacto y el cual ya no está en vigencia? Hoy día hay muchas personas que, buscando sujetarse a ese pacto, están practicando mandamientos, leyes, ordenanzas que pertenecen al antiguo pacto, al pacto que ya no está vigente, el pacto que contenía sombras, el pacto que por sus sacrificios de animales no podía perfeccionar a la persona. Así que esa es la razón por la cual Dios dijo, haré un nuevo pacto, porque el pacto antiguo no podía santificar, perfeccionar, ni tenía las promesas verdaderas de Dios para la humanidad. En Romanos capítulo 7, versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿A qué habían muerto los hermanos? A la ley. ¿A cuál ley? La ley del antiguo pacto. Ya no vivían para someterse a la ley. Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes han muerto a la ley. Ya no viven para sujetarse a la ley del antiguo pacto. ¿Con qué propósito han muerto a la ley? Para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Del que resucitó
de los muertos. O sea que nosotros estamos en un pacto en el cual el que lo llevó a ejecución, que es Jesucristo, a través de su sangre, vive y permanece. Es en este pacto en que sí podemos llevar fruto para Dios. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿En qué régimen estamos? ¿Bajo qué pacto estamos? Dice, bajo el régimen nuevo del espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. El antiguo pacto era el régimen viejo de la letra. El nuevo pacto es el régimen nuevo del espíritu. Hermanos, qué bendición. Estamos en un pacto donde el Espíritu Santo obra, donde el Espíritu Santo guía, no así en el antiguo pacto. Estamos bajo un régimen nuevo, régimen nuevo. La palabra régimen implica orden, autoridad, dominio. Así que estamos bajo un régimen distinto al que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo un régimen del antiguo pacto. Las leyes, las ordenanzas, ellos tenían que cumplirlas, tenían que someterse a ese tipo de régimen. Pero ahora, en el nuevo pacto, tenemos un régimen distinto, el régimen nuevo del Espíritu. Qué bendición, hermanos. No el régimen viejo de la letra. Hay un cambio de régimen. Hay un cambio de autoridad, un cambio de gobierno. En el nuevo pacto, el gobierno es en Cristo Jesús, un gobierno celestial. El antiguo pacto, el gobierno era un gobierno físico, incluyendo las leyes que estaban tenían que obedecer el pueblo de Israel. En Efesios capítulo 2, el versículo 15, aboliendo en su carne. ¿Quién abolió en su carne? Cristo. ¿Qué significa abolir en su carne? Significa su muerte, hermanos. Jesús en su carne, en su muerte, abolió las enemistades. ¿Qué más abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué más abolió? Abolió las enemistades, la enemistad que existía entre gentiles y judíos, en Cristo lo abolió. ¿Qué más abolió? La ley de los mandamientos. Cristo abolió, anuló, quitó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Con qué propósito? Para crear en sí mismo de los dos, hablando gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el nuevo pacto, hermanos, Cristo abolió la ley para ser un solo hombre. Es en el nuevo pacto donde se unen dos pueblos que estaban enemistados. Es en el nuevo pacto donde se encuentra la paz, la conciliación entre las naciones, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, ¿en qué pacto es que Cristo hace posible crear un solo y nuevo hombre? ¿En el antiguo o en el nuevo? ¿Bajo qué pacto? Bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto no era posible crear un solo y nuevo hombre. ¿Por qué? Porque era un pacto exclusivamente con el pueblo de Israel. Un solo y nuevo hombre no podía surgir, un pueblo
No podía surgir nuevo. ¿Por qué? Porque había exclusivamente Israel como el que Dios había elegido para hacer un pacto con él. Pero en el nuevo pacto, con la muerte de Cristo, suceden varias cosas. Se anulan las enemistades, las diferencias que habían entre judíos y gentiles. Se anula también los mandamientos expresados en ordenanzas, hablando de las leyes contenidas en el Antiguo Testamento. En la muerte de Cristo se crea un solo y nuevo hombre y se establece la paz. Y el verso 16 también dice, y mediante la cruz, es decir, mediante el sacrificio de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué persigue el nuevo pacto? ¿Cuál es la meta del nuevo pacto? ¿Cuál es la visión del nuevo pacto? Crear un solo y nuevo hombre, es decir, un solo pueblo, una nación escogida por Dios, hablando de todo aquel que obedece el Evangelio de Jesucristo. Cristo quita la ley porque la ley contenía sacrificios que no podían perfeccionar al hombre. Cristo quita la ley porque la ley tenía promesas que eran sombras de los bienes venideros. Se quita la ley porque hubo cambio de sacerdocio. Recuerde, Cristo como sacerdote necesariamente tuvo que haber un cambio de ley. Así que, hermanos, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo las leyes del antiguo pacto, bajo las ordenanzas del Antiguo Testamento, sino bajo las ordenanzas y mandamientos y promesas del nuevo pacto. ¿Cuándo finaliza el antiguo pacto? Cuando Cristo muere en la cruz. ¿Cuáles son las realidades que tenemos cuando Jesús muere en la cruz? El antiguo pacto, las ordenanzas de la ley que llegan a su fin. Se crea un nuevo pueblo, hablando de la iglesia, se matan las enemistades, estamos y disfrutamos de mejores promesas. Entonces, hermanos, ¿en qué pacto quiere estar usted? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Sí, porque es allí donde está la gracia, la misericordia y las promesas eternas de Dios para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 8, vamos a observar este capítulo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Observemos lo que el escritor nos dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy en día? Cristo Jesús. Tenemos tal sumo sacerdote. Observe lo que dice del sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está este sumo sacerdote? Sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, qué bendición aquellos que estamos bajo el nuevo pacto, porque ese sacerdote del nuevo pacto, ese sumo sacerdote que es Cristo, está a la diestra de Dios, en el trono de Dios, sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué hace? Intercediendo, abogando por aquellos que formamos parte de ese pueblo que se ha sujetado al nuevo pacto. Dice el verso 2, ministro del santuario. ¿Quién es el ministro en el santuario? Cristo Jesús. En el antiguo pacto eran los sumos sacerdotes levíticos, el arónico y la tribu de Leví. Eran los ministros del santuario. Pero en el nuevo pacto, hermanos, tenemos un ministro del santuario.
hablando de Cristo Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cómo lo identifica? Verdadero tabernáculo. Jesús es ministro del verdadero tabernáculo. El sumo sacerdocio de Aarón y la tribu de Leví ministraban en un santuario que fue diseñado, hecho por el hombre, indicado por Dios, por supuesto, pero el hombre con sus manos diseñó, edificó ese tabernáculo, ese santuario. Antes de que estuviese el templo establecido, ellos levantaban tabernáculos o tiendas donde se ofrecían los sacrificios que Dios había mandado. Cuando el pueblo se movía a otro lugar, quitaban el santuario y se lo llevaban para otro lugar. Eran movibles. Pero, hermanos, el verdadero santuario en el cual Cristo es el ministro, Él es el sumo sacerdote, este santuario es eterno, celestial. Bendito sea nuestro Dios. Estamos hablando en el nuevo pacto. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, Jesús, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hablamos de Cristo. Nunca podría haber sido un sumo sacerdote porque no era de la descendencia de Aarón, ni menos venía de la tribu de Leví. Por eso dice, si estuviese sobre la tierra, Cristo ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sacerdotes en el antiguo pacto, ministrando en el santuario terrenal, dice que ministraban y servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hermanos, en el antiguo pacto, aquellos sacerdotes ministraban en lo que era figura y sombra de lo celestial. Ahora tenemos a Cristo, que Él es el ministro, somos sacerdote del tabernáculo celestial. Entonces, ¿por qué regresar al antiguo pacto donde su sacerdocio era un sacerdocio terrenal y ministraba en un santuario que era figura de lo celestial? Es mejor estar con el sumo sacerdote que es Cristo, porque nos presenta la realidad de las cosas. Dice el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El ministerio de quién? De Cristo. Dice que es mejor el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cómo lo presenta el escritor de los Hebreos? Mejor pacto. Hermanos, el antiguo pacto no es mejor. El nuevo pacto es mejor. ¿Y por qué es mejor? Mejores promesas. Ya vamos a ver acá las características de este nuevo pacto. Es mejor el pacto. ¿Por qué regresar a un sistema de ley donde no es mejor, sino era sombra nada más? Porque hay personas que quieren estar sujetos a la ley del Antiguo Testamento, haciendo cosas del Antiguo Testamento, donde ese no es el mejor pacto. Estamos usted y yo en el pacto que es mejor. Dice que está establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es lo que lo hace mejor a este pacto? Porque tiene un sacerdocio celestial, Cristo. Tiene un sacerdote, un sumo sacerdote
que ofreció un sacrificio para siempre. ¿Por qué es mejor este pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas, promesas eternas, celestiales, permanentes. Dice el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál primero? El antiguo pacto. Si aquel primero, ¿cuál? El que Dios hizo con el pueblo de Israel, dice el escritor, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. No se hubiera encontrado un lugar para el nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto era un pacto con defecto, era sombra, defectuoso, no podía perfeccionar al hombre con sus sacrificios que presentaban los sumos sacerdotes, no podían justificar al hombre de sus pecados, por lo tanto es un pacto con defecto, porque dependía de la capacidad del hombre para cumplir los mandamientos. En cambio, en el nuevo pacto, dice que no es por la capacidad del hombre, sino por la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, hermanos, dice que este pacto es mejor porque tiene mejores promesas. Y el antiguo pacto, si no hubiese sido sin defecto, entonces no hubiese habido la necesidad de establecer uno nuevo. Veamos el versículo 13, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A cuál pacto se refiere? ¿A cuál pacto se hace referencia? Ha dado por viejo al primero, al antiguo pacto. Se ha dado por viejo. Y lo que está y se da por viejo y se envejece, ¿cuál es la consecuencia? Está próximo a desaparecer. Hermanos, ¿por qué regresar a un sistema de ley del antiguo pacto si es un pacto que estaba desvaneciéndose y termina y finaliza cuando Cristo muere y derrama su sangre en la cruz? ¿Han escuchado, han visto congregaciones que se sujetan a la ley del antiguo pacto? Y hay iglesias que están enfocadas en las leyes del antiguo pacto. Hermanos, la Biblia dice de que el que se sujeta al antiguo pacto, entonces no tiene a Cristo. Entonces no está bajo las promesas mejores que Dios tiene para aquel que le sigue. En el capítulo 9, hermanos, nos continúa hablando de lo que es ese pacto. Aprendamos a valorar, a cuidar y a permanecer fieles en el nuevo pacto, porque es el pacto que tiene mejores promesas, es el pacto que perfecciona al hombre cuando obedece el evangelio, es el pacto que tiene un sumo sacerdote que es Cristo, es un pacto, ¿verdad?, que no es sombra de los bienes venideros, sino que son los verdaderos bienes para el ser humano dados por Dios. Vivir bajo el antiguo pacto es estar practicando sombras, es estar bajo un sistema que nos perfecciona al hombre, es estar bajo un sistema que ya caducó, que ya fue anulado por Cristo Jesús. Vivamos bajo el nuevo pacto, obedeciendo las ordenanzas del nuevo pacto y tendremos las promesas mejores que Cristo ha dado en el nuevo pacto. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos.